A partir de esta actitud, la mayoría peronista del Congreso derogó la ley de enseñanza religiosa, aprobada por la misma mayoría en 1946. Implantó en tiempo récord el divorcio vincular, retiró el apoyo oficial de las instituciones privadas de enseñanza y culminó la obra legislativa con la autorización a abrir lenocinios en el país. Los argentinos asistían asombrados a esta campaña que no tenía antecedentes en nuestra tradición. Dentro del peronismo, muchos sinceros católicos y católicas vivían con angustia un proceso que los llevaba a ser cómplices de medida que íntimamente repudiaban, pero ninguno se animaba a hacer pública su desazón. Crecía una artificial atmósfera de agresividad contra la Iglesia y todas sus manifestaciones. Y en mayo de 1955 el Congreso sancionó una ley declarando la necesidad de reformar la Constitución para establecer la separación de la Iglesia y el Estado. Qué bueno, aquí esto lo agrego yo, veo como que se pelean dos demonios y estamos todos nosotros en el medio, y no hay mal que por bien no venga. Salieron algunas leyes interesantes y tampoco veo tan mal que la Iglesia y el Estado estén separados. Átomos de convivencia. Átomos de convivencia. En Danza de Palabras pensamos que hemos perdido nuestros silencios. Rellenamos con la tele o la radio esos momentos en los que peligrosamente podríamos conectarnos con nosotros mismos. Por eso te regalamos ahora 30 segundos de silencio para irlo recuperando de a poco. Un aporte de Danza de Palabras. State ascoltando Danza di Palabras. Que estás escuchando Danza de Palabras. Matías.delac@gmail.com. El sitio del programa danzadepalabras.wordpress.com. Muy bien, a esta altura la organización eclesiástica, por instinto de supervivencia, se había convertido en una activa trinchera donde se estaba reuniendo toda la oposición. Si los católicos vivían fervorosamente esta ordalía, y en muchos peronistas el proceso se padecía con desgarramiento,
Para la oposición, la Iglesia constituía un instrumento ideal. Podía vertebrar a los agraviados del régimen peronista, infundir fe en los corazones y prestar una poderosa infraestructura a todos los que aborrecían a Perón y a su sistema. El 11 de junio de 1955 se realizó la procesión del Corpus Christi, habitualmente una inofensiva vuelta alrededor de la Plaza de Mayo, efectuada por algunas beatas y unos pocos caballeros. Pero ese día, burlándose de la prohibición policial, una enorme multitud ocupó la histórica plaza y desfiló por Avenida de Mayo hasta el Congreso. Fue la más grande manifestación opositora desde 1946. En poco más de 3 meses caería Perón. Para contrarrestar los efectos de la manifestación, el ministro del Interior denunció esa misma noche que en su transcurso se había quemado una bandera argentina. Responsabilizó de lo ocurrido a la jerarquía eclesiástica. De inmediato, 2 prelados fueron expulsados del país, hecho que determinó la excomunión del presidente por parte del Vaticano. Al mismo tiempo, se ordenó una serie de actos en reparación de la supuesta ofensa contra la enseña nacional. Era una farsa demasiado burda. Un servicio de informaciones estableció que se trataba de una patraña, y esta evidencia activó un putsch que tramaban tiempo atrás algunos oficiales de infantería de marina, con el apoyo de aviadores y grupos civiles. El 16 de junio, en horas tempranas, debía realizarse un desfile aéreo como parte de los desagravios programados. El mal tiempo determinó el retraso del acto por unas horas. Al embajador de Estados Unidos le bastó para poner sobre aviso a Perón del ataque que se tramaba. A mediodía, un vuelo rasante sobre la Casa Rosada culminó con un rosario de bombas y disparos que en su mayor parte cayeron sobre el público que a esa hora andaba en el centro. Al mismo tiempo, un grupo de infantes de marina entró en la Casa Rosada, vacía de su principal ocupante, quien se había trasladado al Ministerio de Guerra. Centenares de muertos y heridos yacían en la Plaza de Mayo y sus adyacencias, mientras los últimos aviones se alejaban hacia la costa uruguaya. Si esa jornada fue trágica, la noche fue macabra. Después de un torvo discurso de Perón prometiendo ajusticiar a los culpables, grupos peronistas se lanzaron a incendiar la curia eclesiástica y varias iglesias, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad y los bomberos. Fue una noche medrosa y sobrecogedora. Los argentinos habían llegado al enfrentamiento total, pero en los días siguientes se fue creando una curiosa situación. A pesar de la derrota de la sedición, el oficialismo parecía quebrado, mientras la oposición se endurecía. El 6 de julio, Perón pronuncia un discurso de tono inesperadamente conciliador. Anuncia la clausura de la etapa revolucionaria de su gobierno, habla con consideración de sus opositores y los invita a dialogar. Al mismo tiempo, se desprendía de algunos de sus colaboradores más resistidos. Pero ¿quién se aviene a negociar con un poder que se derrumba? Los opositores aceptaron los micrófonos que le ofrecía el gobierno y plantearon las condiciones que a su juicio debían cumplirse. Antes que nada, el pleno restablecimiento de las libertades públicas. El 27 de julio de 1955, a las 21 horas, millares de argentinos se dispusieron a escuchar, algunos tensos y conmovidos, otros con desapego y desconfianza, pero todos atentamente,
una voz que salía de los aparatos de la radio en la onda de LR3, Radio Belgrano. Era el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, doctor Arturo Frondizi. Sus palabras eran las primeras que un opositor transmitía por ese medio desde hacía casi 10 años. El discurso de Frondizi fue un auténtico impacto en la opinión pública. Significó, en primer lugar, una prolija denuncia de las transgresiones en que, a su juicio, había incurrido el régimen peronista, pero implícitamente exponía todo un programa de gobierno. Además, la entonación grave, la perfecta dicción, el estilo serio de la disertación contrastaban con el aire populachero y reiterativo de la propaganda oficialista. Fue sin duda la confrontación más definida entre un régimen en vísperas de su derrumbe y el que aspiraba a sucederlo por boca de uno de sus más inteligentes voceros. Ahora, la dirigencia opositora devolvía a Perón toda la mala sangre de los últimos años, y a su vez el peronismo pagaba el precio del verticalismo, la lealtad y la liquidación de disidencias internas. Ninguna iniciativa, ninguna idea surgió de sus filas en ese tenso intervalo. Entretanto, en los cuadros militares avanzaba lentamente la conspiración que dirigía el general Pedro E. Aramburu. La Marina, con la sangre en el ojo desde el 16 de junio, estaba unánimemente por la revolución. Pero en el ejército la oposición legalista era mayoritaria, aunque muchos jefes y oficiales resentían la persecución anticatólica y absorbían silenciosamente la intensa propaganda antiperonista que florecía clandestinamente. Por fin, el 31 de agosto, Perón salió de su silencio. Reaccionó, pero mal, y los efectos de su maniobra le fueron catastróficos. Ese día el país amaneció con la noticia de que el presidente había renunciado. Nadie creyó en la sinceridad de esta decisión y la maquinaria oficialista empezó a funcionar con la eficiencia acostumbrada y según una repetida rutina. Declaración de paro general, movilización a la Plaza de Mayo, declaraciones de apoyo al presidente, transmisión radial en cadena. Pero el discurso de Perón sorprendió a todos. Era el reverso total de aquel 6 de julio. Ahora prometía aniquilar a sus enemigos. Aseguraba que por uno de los nuestros caerán 5 de ellos. Clamaba que su paciencia se había agotado. Terminó la concentración y no ocurrió nada, tampoco en los días siguientes. Pero para los conspiradores las palabras de Perón bastaban. Ahora se corría una carrera contra el tiempo. ¿Quién pegaría primero? Aramburu había declinado su jefatura. Suponía que sus elementos eran insuficientes y temía una aventura de consecuencias trágicas. La Marina urgía una resolución. Entonces apareció el general Eduardo Lonardi, cuya concepción era otra. Aseguraba que el régimen peronista estaba vacío y que bastaba hacerse fuerte en cualquier punto del país para que toda la estructura del poder se derrumbara. Los hechos le dieron la razón. En la medianoche del 15 de septiembre, Lonardi se instala en la Escuela de Artillería de Córdoba y después de una breve lucha, ocupa una unidad vecina. Al día siguiente, el país se enteraba de que un foco rebelde existía en la ciudad mediterránea y al mismo tiempo la flota de mar había abandonado sus apostaderos y se dirigía hacia Buenos Aires. 11 días más tarde, Perón se iba del país. Faltaban 2 semanas para cumplirse 10 años del movimiento popular del 17 de octubre de 1945. ¿Por qué cayó Perón? Es una pregunta que todavía se formulan historiadores y analistas. La respuesta no es una sola. Debe referirse en primer lugar al autoritarismo de un sistema que no dio espacio a la oposición, que consideró
vendepatrias y traidores a sus adversarios.